esa canción que está sonando dice la verdad. Tropecé 2 veces con la misma piedra, pero ¿por qué los seres humanos buscamos siempre lo mismo, pero hacia lo malo? ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos a Pamela Estrados. ¿Cómo está, doctora? Hola, Ítalo. ¿Se cumple esto o no? Tropecé 2 veces con la misma piedra. Creo que sí, totalmente, se cumple y lo cumplimos los seres humanos constantemente. Sinceramente es así. ¿Por qué buscamos lo malo y no buscamos la lección? Porque tal vez uno se mete con alguien que le va a hacer el mal, termina y vuelve a meterse otra vez con la misma persona. Bueno, creo que primero hay que diferenciar que siempre repetimos. Los seres humanos repetimos, para bien o para mal, ¿no? Porque salir a correr todos los días sería una repetición en el orden de lo correcto, no nos hace mal. Pero ¿qué pasa cuando esa repetición se vuelve en algo malo para nosotros? La pregunta sería, ¿por qué la mantenemos? ¿Por qué la seguimos haciendo? Y creo que en ese sentido podemos entender que hay algo inconsciente, algo que no entendemos. Eso pasa en el consultorio, que la gente viene y me dice, más que nada por estas cuestiones amorosas que vos traes. Pero, Doc, ¿por qué? 1 vez, 2 veces, 3 veces, ¿por qué lo sigo haciendo? Yo no lo entiendo. Bueno, ese yo no lo entiendo implica que hay algo inconsciente, algo que no entendemos, algo que está fuera de nuestra comprensión y que yo podría decir que es como un síntoma. Algo nos quiere mostrar, como la tos cuando tenemos gripe. El fin es la gripe, pero lo que tenemos es tos, ¿no? Entonces creo que viene por ahí. ¿Por qué somos propensos a la compulsión? Bueno, cuando hablamos de compulsión, siempre hablamos de una compulsión a la repetición, ¿sí? Y esta compulsión a la repetición tiene que ver con que hay una dinámica conflictual. Palabra medio difícil, pero para explicarlo más o menos simple, sería algo así como que hay veces uno está a dieta, quiere comer algo dulce, entonces puedes comer fruta, que nos hace bien, es rica, tiene vitaminas, o un helado, ¿no? Y normalmente elegimos el helado, vamos a ser sinceros. ¿Por qué elegir eso que nos hace mal? Bueno, porque es una compulsión, es algo que no entendemos y es algo, como repito, de lo inconsciente. Esta amiga nos contó una historia, bueno, de amor o de desamor, en la que se dio cuenta que había cometido el mismo error 2 veces, la misma piedra que hablamos, ¿verdad? Y según ella, enamorarse de la persona equivocada 2 veces. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ese es el ejemplo más típico de las sesiones, ¿no? Y muchas veces esto tiene que ver con algo que no procesamos. Repetimos porque no procesamos correctamente. Entonces lo volvemos a hacer. El ejemplo más simple son los niños. Repiten un acto hasta que les sale bien. Parecería lógico. Pero cuando no nos damos el tiempo de detenernos, ¿no? Cesar aquello que nos pasó, lo vamos a repetir. Ahí está el síntoma. Repetimos eso que nos dolió y esta vez queremos que no duela. A veces le echamos la culpa a la mala suerte o a que no somos muy hábiles o muy inteligentes, a todo menos a la culpa de uno. Eso es muy, muy cierto. Bueno, creo que la mala suerte es echarle un poco la culpa afuera, ¿no? Es sí. el destino y nos tenemos que hacer un poquito cargo, ¿no? De que nosotros elegimos a esas personas. Y el ser poco inteligente, yo ahí lo que pido es un poquito de amor, ¿no? ¿Por qué no nos queremos, no nos cuidamos un poquito y nos detenemos a preguntarnos por qué lo habíamos hecho, ¿no? En vez de castigarnos. Entonces, ahí viene un poco una palabra que se usa mucho, que es el intentar un poquito de insight, pero sin castigo. ¿Cómo tiene que ver esto con nuestro pasado? Todo esto que está pasando, que cometemos el mismo error. Totalmente. Creo que viene de ahí esto que tiene que ver, a veces es un pasado más cercano, a veces un poquito más lejano, porque todos estos conflictos tienen que ver con algo que vivimos en un momento, ¿sí? Con este pasado que nos marcó, que nos dejó ese dolor ahí, y al revivirlo como un síntoma, que es la repetición, lo intentamos curar. Y nosotros tendemos a descalificarnos, a decirnos que somos tontos, que somos feos, que yo sigo por él porque es que nadie me va a querer. ¿Cómo salimos de esa toxicidad? Bien, ahí creo que lo mejor que podemos hacer es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué crees que sos malo? ¿Por qué crees que no mereces nada mejor? ¿De dónde viene ese mandato, ¿no? Que nos dejó que no merecíamos nada mejor? Creo que todos merecemos algo mejor
Pero el primero que tiene que creer eso es uno mismo. ¿Cómo hacer que alguien nos ame si no nos amamos un poquito nosotros, no? ¿Y cómo buscar la raíz del meollo? ¿Cómo llegar al punto sin dar tanta vuelta, doctora? Bueno, ahí está la palabra de insight, introspección, autoanálisis, que no digo que sea fácil, ¿sí? A veces tenemos que pedir un poquito de ayuda, pero es analizar. Y en esa introyección es analizar nuestra historia, analizar nuestras vivencias y tal vez convocarlas desde un lugar diferente. Como aquel libro o película que viste a los 6 años, que volviste a ver a los 15 y a los 30, no es la misma película, ¿o sí? Ese Rey León que viste a los 6 años, lo ves a los 30, es la misma película, pero es diferente, ¿no? Es decir, reescribir nuestra historia. Y hablando de historia, ¿qué parte de la historia de nuestra vida nos puede llevar a esto, doctora? A este círculo. Bueno, creo que toda, ¿no? Pero creo que hay ciertas huellas que nos marcaron primeramente, que son huellas tal vez muy antiguas, de palabras dichas, ¿sí? Hay un ejemplo que a mí me convoca mucho en las sesiones, es que soy tonta porque esto no me salió. Y cuando empezás a hablar con el paciente, es que mi mamá cuando hacía un queque y no le salía decía que era tonta. Y bueno, ¿porque no te salió un queque sos tonto? No, son errores, son cosas que pasan. ¿Por qué castigarnos así porque una vez nos equivocamos? ¿Por qué no mejor agarrar y decir, bueno, esta vez no me salió, pero la próxima va a salir? ¿Por qué cuando somos niños nos marca tanto nuestro futuro? ¿Y cuáles son esas situaciones que nos pueden marcar de por vida, doctora? Bueno, yo intento creer que nada nos... Porque hay dividido, marca, sí, de por vida, pero eso no significa que tenga que ser una marca mala, ¿no? Entonces quiero como darle una vueltita de tuerca ahí, ¿no? Pues podemos hacer algo con esta historia que dije de releer nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué nos marca tanto nuestra niñez? Esta primera pregunta que vos dijiste. Porque estamos atravesados por la palabra de mamá y papá, ¿no? Papá nos decía que esto era bueno y esto era malo. Y todavía somos muy pequeños, simplemente lo tomamos. Esto nos marcó porque las personas como los conocemos ahora tienen una capacidad de procesamiento que de niñez no. Eso nos dejó una marca porque éramos muy pequeños y nos marcó esa palabra de mamá y papá. Marquemos un poquito, eso me interesó, doctora. Cuando tenemos unos papás tal vez regañones, hasta coléricos, hasta agresivos, eso nos puede marcar en nuestro futuro. Sí, sin duda, esto nos marca. El tema es que hagamos, vuelvo a este ejemplo por ahí para aterrizarlo un poco. Si lamentablemente nuestros padres fueron agresivos, lo que podemos hacer, no podemos cambiar, como te digo, que tus papás fueron agresivos, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es que vos no seas un adulto agresivo, que vos no le pegues a tus hijos, que vos no lo regañes así. Eso te tocó a vos sufrirlo, pero si lo podemos procesar, vos no tenés por qué repetir eso, entonces tu futuro va a ser diferente y vas a reaccionar diferente, pero si no haces nada con eso, probablemente lo repitas y las marcas que les dejes a tus niños van a ser muy grandes, ¿no? Ese es nuestro poder. ¿Y cómo hago yo para no repetir eso? Digamos, un niño que siempre le dan por la cabeza, ¿cómo hacer para decir, no, yo no lo quiero para mi hijo o mi hija? Bueno, primero tiene que, esto del lenguaje, esto que nos marca desde muy chiquitos que te decía, bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar que hay algo que estaba mal. Y pensar que algo que nuestros padres hacían mal cuando teníamos 3, 4, 5 años, es muy difícil. Y es otro tipo de crianza también, doctora. Totalmente. Eso, bueno, ya hoy fue cambiando y un montón de cosas, pero es pensar que en algún lugar nuestros padres se equivocaron, ¿no? Y creo que todos nos equivocamos. Pero que nuestros padres se hayan equivocado, primero que nada, no necesariamente los transforma en padres malos, ¿no? Sino entender que nuestros padres cometen errores. Poder perdonarlos y poder decir, con esto me quedo. Y esto, mejor no. Porque esto no lo quiero para mis hijos. Ahora en era de tanto bullying, antes era mucho más común. Ahora en mi generación, ya una generación grande, yo tengo amigos que siguen marcados porque es que se burlaban de mis orejas, es que se burlaban de porque tartamudeaba. ¿Cómo hacer para lidiar con ese dolor que viene arrastrando de tantos años? Bueno, ahí podemos decir que hay que reprocesar, ¿no? Reaprender, ver qué pasó ahí, ¿sí? Y darle otro significado. ¿Por qué nos marcó tanto? ¿Por qué dependíamos tanto de lo que nos decían los otros? Y hoy seguimos dependiendo porque sí, cuando éramos pequeños, sí, de lo que decían nuestros padres. Pero hoy ya sos un adulto, ¿no?
Y hoy tenemos que tal vez ver cómo nos valemos por nosotros mismos y cómo tomar algunas cosas y tal vez otras decir, bueno, esto me lo decían porque tal vez eran así como le enseñaban a la casa, ¿no? Darle otro significado, pero no quedarnos pegados en esa situación traumática, sino que reprocesarla, ¿no? Y darle otro significado que sea más positivo para mi vida. ¿Cómo irnos liberando esas mochilas, de esas cargas, de ese dolor? ¿Cómo iniciar ese proceso liberador? Bueno, creo que primero que nada tenemos que detenernos, ¿no? A veces esa palabra detenernos cuesta mucho. Mucha gente me dice, ¿cómo me cuesta estar solo? ¿Cómo me cuesta estar en silencio? ¿No? Y detenernos y pensar. Pensar que nos dolió, porque creo que hay un detenernos y analizarlo. Y cómo podemos curarlo, ¿no? Cómo podemos darle otro significado a eso y cómo poderle otorgar otro valor. En ese sentido, me parece que lo mejor que podemos hacer, ¿sí?, es intentar entender, por ejemplo, en este ejemplo que vos traías del desamor, que la solución de esta muchacha que eligió mal porque tal vez la pareja que elegía era un poco vago y no trabajaba, ¿sí?, es que ella no necesita, ¿sí?, un hombre así, porque tal vez dice, yo no me merezco otro hombre, ¿no? Entonces elijo este hombre porque me elige por el dinero y es lo único que puedo tener. Bueno, ¿por qué no reprocesamos un poquito todo esto y le damos otro valor? ¿Por qué no detenernos y pensar que sí valgo y que merezco algo diferente y que no necesito que me quieran solo por eso? ¿En qué momento tomo la decisión de iniciar un proceso terapéutico? No, necesito ayuda, necesito ir con una profesional así como usted. Yo, primero que nada, hay un gran mito todavía con, creo, la psicología, y yo lo que intento decirle a mis pacientes es, si te duele el estómago, vas al médico, no creo que no lo pensás mucho, ¿no? Bueno, y si te duele el alma, y si hay algo por lo cual estás sufriendo, si encontrás patrones que repetís y no entendés el porqué, lo lógico no sería ir a consultar, ¿no? Porque si no nos quedaríamos en el mismo lugar y seguiríamos viviendo el resto de nuestras vidas, ¿sí? Pero tenés la posibilidad de hacer algo diferente y tal vez la forma es pidiendo ayuda. Me quedo con eso. Doctora Pamela Estrado, le agradezco mucho. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí ha sido un gran honor estar aquí con ustedes. Se vale liberar todos esos dolores.